Hola y bienvenidos a este nuevo podcast de la OIT. Hoy vamos a hablar de la economía circular, de lo que podría hacer para mejorar el medio ambiente y cómo podría crear empleos dignos. Un aspecto de la economía circular es la simbiosis industrial, que no se conoce mucho, pero para eso vamos a explicarlo y vamos a explicar también qué efectos puede tener sobre el empleo. Y para esto contamos con Sabrina de Gobi, economista de la OIT, que está aquí con nosotros. También es editora y colaboradora de un nuevo libro sobre simbiosis industrial. Hola Sabrina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Isabel. Vamos a empezar por lo más básico para nuestros oyentes que no están familiarizados con el concepto. ¿Podrías explicarnos qué es la simbiosis industrial? Sí, claro. La simbiosis industrial es un caso de la economía circular. Es un modelo de empresas. Es decir, que según la simbiosis industrial, las empresas actúan con intercambios de residuos, subproductos e insumos. Es decir, que los residuos o subproductos de una empresa llegan a ser insumos para el proceso productivo de otra empresa. Y todo eso con beneficios mutuos. Y voy a explicar un poco mejor con un ejemplo de nuestro estudio en Colombia. Hay una red de simbiosis industrial con 3 empresas, 2 empresas agrícolas que exportan flores y una empresa manufacturera de plástico. Entonces, las 2 empresas agrícolas le entregan a la tercera empresa cubiertas usadas de invernaderos y la empresa manufacturera los recicla, lo transforma y le devuelve a la primera empresa agrícola nuevas cubiertas de plástico para uso agrícola, mientras que a la segunda empresa agrícola le paga el precio correspondiente para los residuos que recibió y que utilizará como insumos para su proceso productivo. Es realmente muy interesante, pero lo que me parece todavía más interesante de tu estudio y de lo que nos acabas de contar es que sobre todo esto se puede aplicar a las micro y pequeñas empresas, es decir, realmente a una escala más asequible que las grandes empresas. ¿Puedes darnos una visión general de los tipos de trabajo que típicamente se pueden crear con la simbiosis industrial? Sí, es correcto. La mayoría de los empleos con la simbiosis industrial se generan en las pequeñas y microempresas. Es alrededor de, una mediana del 30%, entonces un aumento de empleo muy importante con la simbiosis industrial. Los tipos de empleos que se crean varía según el nivel, alto o bajo. Un empleo típico de alto nivel es el desarrollador digital. Es una persona que se ocupa de identificar las oportunidades de intercambios entre empresas, es decir, que identifica los residuos que una empresa puede dar y identifica otra empresa que necesite insumos correspondientes a aquellos residuos o subproductos. Otro perfil de nivel más bajo es un encargado de recolección, limpieza o clasificación de residuos o un encargado de transporte de residuos o subproductos. También lo que me parece muy interesante, la simbiosis industrial requiere pequeñas inversiones en comparación con otros modelos de transición ecológica. Entonces, ¿puede ser una solución viable para países más pobres? Sí, es justo sobre todo porque se considera que en los países pobres el sector principal es la agricultura, en donde no se necesitan inversiones tan grandes como en las economías avanzadas, en donde los sectores principales son más los sectores industriales como el manufacturero.
pero aunque entonces las aplicaciones de la industria, de la simbiosis industrial en la agricultura necesite inversiones más pequeñas, en los países pobres también se pueden necesitar inversiones grandes cuando hay aplicaciones de simbiosis industrial en sectores como el manufacturero, que no es que no existan. Y en este caso, si necesitamos inversiones un poco más grandes para maquinaria o equipo para la transformación de los residuos o subproductos para transformarlos en insumos que se puedan utilizar en otro proceso productivo. Latinoamérica ha apostado especialmente por la solución de la simbiosis industrial. Se han creado grandes redes en México o en Argentina. Vamos a escuchar el testimonio de Florencia Cremonte. Florencia es licenciada en Tecnología Industrial de los Alimentos, trabaja en una empresa del oeste de Buenos Aires que fabrica queso en polvo y forma parte de una red de simbiosis industrial que procesa el suero generado en las industrias lácteas de la región, un poco como nos explicabas tú en Colombia. Florencia habla de los empleos que generó la simbiosis industrial en su región. Vamos a escucharla. Nosotros vivimos en un pueblo de prácticamente 10.000 habitantes y esta industria le dio la posibilidad a varias personas. No tenían demasiada preparación, diríamos, de conocimientos previos, pero debido al tipo de puesto de trabajo en sí, se lo fue capacitando, se lo fue instruyendo y le dio la posibilidad de tener puestos de trabajos dignos que por ahí en su momento tenían tipos de trabajo más rudimentarios, como trabajos en el campo, de mayores riesgos, y esto le permitió la posibilidad de trabajar en un ambiente laboral más reconocido, un ambiente laboral más amigable. Sabrina, ¿qué puedes decirnos de estos proyectos en Latinoamérica y cómo están generando empleo digno? Bueno, digamos que en general hay políticas, estrategias, planes nacionales que promueven la economía circular y la simbiosis industrial más en general. En varios países de América Latina, como por ejemplo Argentina, Colombia o Costa Rica, también se están mencionando en estas políticas incentivos económicos y fiscales para empresarios que promuevan la simbiosis industrial. Y gracias también a estos incentivos es posible promover aún más la simbiosis industrial y su creación de empleos. Los incentivos económicos son importantes para los empresarios para compensar de los costes adicionales que son necesarios en algunos casos para maquinaria o equipo para la transformación de los residuos. Otra ventaja de la simbiosis industrial es que puede crear una dinámica que favorece la creación de empleos verdes. Vamos a escuchar el testimonio de Carlos Rodrigo Romero, que es ingeniero químico especializado en desarrollo sostenible, consultor independiente, que trabaja en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Nos cuenta cómo la simbiosis industrial puede alentar la creación de empresas verdes. Vamos a escucharle. Hoy en día la actividad económica cambió totalmente, el modelo económico cambió, a pesar de que a nivel macro, en sentido de lo que podemos ver como simples espectadores, parece que no nos toca. Sí hay muchas oportunidades en nuestras comunidades, en nuestro ámbito local, para el desarrollo de nuevas industrias enfocadas en una mirada sostenible, en donde no haya competencia entre el ambiente, la sociedad y el modelo económico, sino que sea algo regenerativo, un modelo regenerativo basado en la economía circular,
en que se incentive el desarrollo de actividad y que genere empleo genuino. Es una buena herramienta para encontrar soluciones en todo el territorio, independientemente de que sea una gran ciudad o que sea una localidad pequeña. Sabrina, tú que conoces tanto el tema, ¿cómo la simbiosis industrial puede contribuir a crear empleos verdes y empleos decentes? Sí, desgraciadamente hay casos, sobre todo en las pequeñas y microempresas de las redes de simbiosis industrial, en donde el empleo no es digno, digamos. Las condiciones laborales no son tan buenas como uno esperaría o como se podría esperar. A menudo hay empleos informales, pero sí, la simbiosis industrial puede ayudar a formalizarlo. ¿Y cómo? Porque, bueno, normalmente son las grandes empresas que promueven las redes de simbiosis industrial. Y esas empresas grandes son normalmente socialmente responsables y no quieren relacionarse con empresas, con entidades informales. Entonces, cuando necesiten que una pequeña o microempresa se involucre en su red de simbiosis industrial, le obligan a estas empresas a formalizarse. Y si estas empresas pequeñas o micro tienen empleados informales, entonces ya con la formalización se le formaliza a aquellos empleos también. Y así que se pueden obtener empleos dignos y verdes. Eso es una mejora y para eso habría que contar con el incentivo de los poderes públicos, de los gobiernos, para que justamente animen a este tipo de cooperación entre las empresas. Digamos que muy a menudo hay casos, hay redes de simbiosis industrial que pero no se conocen. Hay que descubrirlas para saber que existen. Sí, no es un tema muy conocido. Entonces, ya si los gobiernos, sobre todo las instituciones públicas locales, pudieran crear unos bancos de datos que incluyan datos precisos sobre estos casos de simbiosis industrial, ya se podría hacer un poquito más en términos de identificar residuos y que pueden ser insumos o identificar oportunidades de intercambios entre empresas y además ver un poco cómo evoluciona la situación en términos de empleo, en términos de impacto en el medio ambiente y mejorar un poco la situación si posible. Pero hay que conocer bien la realidad y en esto las instituciones públicas seguro que podrían contribuir. Muchas gracias, Sabrina, por ayudarnos a conocer un tema tan interesante como es el de la simbiosis industrial y de lo que puede hacer por el empleo. Hoy hemos hablado con Sabrina de Gobi, economista de la OIT, sobre la simbiosis industrial y la creación de empleos decentes. Aquí termina nuestro podcast. En las próximas semanas seguiremos hablando de las profundas transformaciones del mundo laboral. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales, en LinkedIn, en TikTok, @ILGO y en X, @OIT Noticias.